Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Depende de los usos horarios donde ustedes nos ven. Como saben, eh, nuestra comunidad, nuestra familia nos ve alrededor del globo. Siempre lo repetimos, este es un canal que está orientado hacia Mesoamérica, pero tenemos audiencia en todas partes, en Sudamérica, en Europa, por supuesto en Centroamérica y ahora en Estados Unidos también. Hemos tenido un par de entrevistas, hoy es una de ellas, con personalidades desde los Estados Unidos. Hoy tenemos un invitado muy especial. Antes de continuar, siempre invitándolos a que por favor, cuando puedan, le den link, ah, le den like a nuestros videos y también se suscriban a nuestro canal. Nos ayudan con los algoritmos cuando puedan y si tienen los recursos, pueden donar. $10 son bienvenidos. La tecnología, este es un canal que requiere de tecnología y depende de ustedes que colaboran con nosotros y que nos ayudan en estos menesteres de llevar contenidos al mundo entero para buscar reflexión, pensamiento y educación. Tenemos hoy en día un invitado desde la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos. Él es un ingeniero químico y un arquitecto. Lo comentábamos, una mezcla que no es muy usual. Él ya va a presentarse a sí mismo, pero para nosotros que hemos tenido aquí una playa de personalidades interesantes, hoy es otro día más con una personalidad extremadamente interesante que nos va a narrar sobre su trayectoria. Bienvenido, Rolando. Gracias, José Ernesto Rolando Krager, arquitecto. Claro, me gradué de ingeniería química también. La trayectoria esa fue, antes de hablar de lo del sur, fue que yo pasé un año como estudiante en los Estados Unidos, en octavo grado, octavo y noveno grado. Ahí yo me metí mucho a fotografía. Empecé a tomar fotos, a desarrollar fotos y me metí mucho en esa creatividad. Y desde entonces yo siempre quise ser un oceanógrafo. Yo quería meterme al mar porque el mar siempre me ha atraído, meterme al mar, ser como Jacques Cousteau, ser oceanógrafo. Y la manera más rápida para llegar a ser oceanógrafo era por ingeniería química, porque oceanografía es un PhD y cuando salí de la escuela alemana, entré al departamento de ingeniería química después de un semestre, porque el primer semestre no sabía exactamente qué es lo que quería hacer. Uno de mis roommates era tu hermano, Alfredo. Vivimos juntos casi 2 años. Él estaba estudiando ingeniería química y luego yo me metí en ingeniería química. Estaba en ingeniería, pero me metí en ingeniería química el segundo semestre y luego pues terminé la carrera de ingeniería química y luego yo ya sabía que cuando me estaba graduando que yo no quería en realidad ser ingeniero químico, ya había tomado clases en escultura, diseño y luego continué mis estudios en arquitectura. Yo comencé a surfear a eso de los 14 15 años, tal vez tendría. Empecé con mi hermano. Obviamente mi hermano, cuando yo regresé, él se quedó en El Salvador y él siguió surfeando. Yo obviamente no, porque yo ya solo surfeaba cuando llegaba en las Navidades, 3 semanas, 4 semanas. Pero el surfeo siempre me gustó. Yo cuando era pequeño, mi papá nos puso a esquiar en agua desde que yo tenía 3 años. Así que el agua, el mar siempre ha sido parte de nosotros, el ir a pescar, trolinear, el buceo, y eso nos metió al surfeo. Y en esa época, los surfistas eran más que todo locales. De vez en cuando, ahí por noviembre, diciembre, en lo que él era el invierno acá en los Estados Unidos, veíamos muchos surfistas americanos y así poco a poco fuimos aprendiendo en realidad lo de las diferentes tablas. Ellos venían de California, pasaban por Puerto Escondido, México, pasaban por El Salvador, Costa Rica, se iban hasta el Perú y traían varias tablas según el país donde ellos iban a ir a surfear y luego las iban dejando.
ya vendían tablas en El Salvador, entonces nosotros empezamos a entender lo de la tabla grande, delgada, etcétera. Y así es como nosotros fuimos aprendiendo, porque no es como es ahora que tú vas al Sunsal y ya te explican cómo levantarte, cómo surfear la ola. Nosotros fuimos aprendiendo así solos A la y brava, a la brava. Los primeros, yo te digo, los primeros 2, 3, 4 meses fueron terribles porque yo, por lo menos, yo no me paraba, el set siempre me tiraba y era de aguantar, simplemente aguantar. eh, y luego poco a poco, creo que después de 3 meses tuve la oportunidad de pararme por primera vez y eso fue cuando te deslizas la primera vez y tienes ese entendimiento, ya te metes y ¿cómo se llama? Y ya querés ir al siguiente día para ver si lo puedes volver a hacer. Y cuando ya te tiras en las olas ya por bastante tiempo, ¿cómo se llama? Es una manera de sentir el mar como en ninguna otra manera yo lo había sentido. Y uno yo no sé si las personas que se meten a surfear son totalmente dedicadas, perseverantes, o el surfeo te hace perseverante. Tal vez es las dos juntas, pero el hecho de que por los primeros 3 meses vas al mar y no solo vas más que todo a ahogarte casi y a esperar ese momento la primera vez en que te levantas, es excepcional y le estás con tus amigos, pero el surfeo no es deporte, es una forma de ser, es una forma de vivir y, ¿cómo se llama? Eh, Ese entendimiento con las olas y es tú y la naturaleza. Aunque estás con mucha gente, pero cuando tomas esa ola, eres tú con la ola, nadie más. Meterte en el tubo, eso es tú y la naturaleza y estar en ese momento, en esa ola es impresionante, es difícil de describir a las personas que nunca han surfeado. Y cómo Emilio se llama, García Prieto hizo una descripción muy gráfica. Él dijo, cuando entras en el tubo, es muy natural, dice, porque te recuerda cuando tú has salido por el conducto adecuado en el vientre de tu madre. Es decir, es natural, digo, es completamente natural. Sentís como que regresás a ese momento de tu nacimiento, cuando tú salís de el conducto de apropiado de tu madre, cuando tú salís a primera vez que ves el mundo, que ves el sol. Yo creo que el surf, como tú decís, porque yo no surfé, hice mis intentos, pero nunca fui un surfeador. No tenía, digamos, el equilibrio en aquellos entonces que se requiere, en ningún sentido. Pero estuve pegado a los surfistas por 20, 30 años. Esto lo he repetido porque yo estuve en el mar y viví en el mar, no un día, meses enteros con los surfistas y, digamos, en alguna medida conozco esa, esa forma de ser. Esta forma de ser, este lenguaje propio del surf, incidió en ti, en tu forma, en la decisión de cambiar de ingeniería a arquitectura, que es una carrera completamente creativa, un marco de referencia diferente, una visión diferente del mundo. ¿Incidió? claro, claro que sí, obviamente, no tanto arquitectura en ese momento, pero como creatividad. El hecho de tomar fotos y de hacer fotos creativas, obviamente, eso es muy parte de cómo yo en ese momento estaba surfeando y el surfeo para mí era cosa que yo iba todos los sábados, todos los domingos. En los últimos 2 años, más que todo el último año, aunque estábamos en toque de queda en ese momento, pero salíamos tempranito y eso de meter, y a veces yo no iba a la escuela los viernes, surfeaba viernes, sábado y domingo. Ah, a veces nos quedábamos, a veces regresábamos, pero eso de levantarte temprano, preparar tu limonada, preparar tu merienda, irte.
manejar, llegar a la libertad, y siempre que llegamos a la libertad, siempre veíamos en la libertad. Ahora es un poco más difícil, ya no la ves porque hay mucha construcción, pero en ese momento tú llegábamos y veíamos cómo estaban las olas, podíamos ver a la punta y decidíamos, nos vamos a San Blas, nos vamos a la punta, nos vamos al Zonte, nos vamos al 59 o nos vamos al Sunsal, ahí decidíamos. Es más, si las olas eran así de 3 pies o menos, nos regresábamos a San Salvador porque no valía la pena en realidad. Llegaba un momento en que eso sucedía. Pero eso de meterte al agua en lo que la luz del sol empieza a salir, el sol no ha salido, está todo oscuro, la luz empieza a salir, te metes, llegas a donde están las olas y luego empieza a salir el sol. Eso es impresionante, estar en ese momento donde no es nada más que tú, el océano, ves hacia atrás, ves el volcán, ves ¿cómo se llama? La costa y empezar a surfear. Surfeamos de las 5:30, 6 a las 11 de la mañana, tomábamos limonada, descansábamos, comíamos. A las 2 3 de la tarde nos volvíamos a meter hasta las 5 y así regresábamos a casa. Cuando regresábamos a casa, a reparar tablas, porque obviamente si algo siempre sucedía, las reparábamos en la noche y listo, al día siguiente volver a salir. Y todo eso formó parte de lo que mi creatividad fue, primero con fotografía, luego cuando estaba en la universidad, estaba estudiando ingeniería química, como te digo, mi ingeniería química era más un paso a lo que yo quería hacer. No era ingeniería química para ser ingeniero químico, era simplemente cómo llegar a lo que yo quería en realidad hacer. Luego ya dejé de pensar en oceanografía y conocí muchos arquitectos, muchos estudiantes de arquitectura y me metí y ahí es entonces donde yo en realidad decidí ser arquitecto. Como arquitecto, tú me dijiste que estuviste a cargo, o por lo menos fuiste una pieza importante en un proyecto extraordinario de $200 millones para reconstruir la Catedral de San Patricio en Nueva York. Quisiera que nos contara sobre esa experiencia, porque esa es una tremenda experiencia, ¿verdad? Claro, yo estaba trabajando para una compañía, éramos 15, tal vez 17 personas en ese momento y la compañía hacíamos proyectos más contemporáneos, más modernos, pero llegó esta oportunidad de presentar nuestros credenciales para poder adquirir el proyecto de San Patricio y yo fui fundamental en la adquisición de ese proyecto para la oficina con uno de los partners, el más viejo. ah, y tomamos ese proyecto y lo empezamos a desarrollar. Fue impresionante porque no solamente el costo, pero estamos hablando de un proyecto inmenso en cuanto yo tenía que lidiar y conversar con consultores, ingenieros estructurales, mecánicos, eléctricos, eran 45 diferentes compañías. Ya cuando la construcción comenzó, había un mínimo de 150, 180 trabajadores todos los días trabajando en ese proyecto y me impresionó y me gustó mucho porque en realidad me enseñó. Obviamente, la ciudad de Nueva York es una ciudad donde ya mucho ya está edificado. Entonces, tú para poder hacer proyectos modernos en edificios existentes más antiguos. Eso me llegó a hacer eso en cuanto a restauración para pero hacer proyectos infiltrando, metiendo ideas modernas adentro del espacio. Ya tal vez afuera es más histórico, pero poder hacer proyectos por dentro que tengan algo más que ver con lo como en realidad yo es como diseño, yo como arquitecto, que es contemporáneo, le llamo, o moderno. Pero Estamos claro. hablando entonces de que esta es una infraestructura, digamos, antigua. Hay una parte que se hizo restauración y la otra parte, llamémosle, se incidió en esta infraestructura con nueva visión y nuevo tipo de diseño hacia el interior. ¿A dónde se generó esta Por e- nueva? ok, por ejemplo, fueron varias cosas. Una de ellas,
la catedral siempre, porque o es muy, la ciudad o es muy caliente en el verano o muy frío en el invierno. Entonces, las puertas principales siempre estaban cerradas cuando era muy caliente o cuando era muy helado. Ellos querían, los sacerdotes y el cardenal, querían que las puertas estuviesen abiertas 365 días al año. ¿Ok? Entonces nosotros decidimos, Hay motivos espirituales para eso, obviamente. claro, y para atraer la gente, Claro. porque ¿cómo se llama? San Patricio recibe casi 12 millones de turistas al año, o sea, eso es bastante gente. Eh, entonces diseñamos, y las puertas principales son muy altas, son de bronce, cada una pesa casi 2.500 toneladas, son bastante pesadas. Eh, Mantenerlas abiertas, pero obviamente poder tener cierto nivel de separación entre adentro y afuera. Entonces diseñamos estas puertas de vidrio, y solo hay dos países en el mundo donde pueden ser, podían fabricarse pedazos de vidrio que fuesen tan altos y tan anchos: Canadá y la China. Obviamente la China era bastante problemático en ese momento, entonces fui al Canadá y empezamos a investigar cómo podíamos hacer dos puertas que se pudieran meter adentro de las paredes para cuando se cerraran las puertas de bronce no estuviesen ahí, pero cuando las puertas de bronce se abrieran, poder cerrar esas puertas de vidrio y mantener todo eso totalmente abierto. Y estamos hablando cada puerta de vidrio, de un solo pedazo de vidrio, son más o menos 7 pies y medio de ancho, son casi más de casi 1 metro y medio. Por altura eran casi 40 pies. Estamos hablando de 12 metros. Y eso fue una intervención moderna en un edificio histórico. También hicimos una planta geotérmica. Metimos 10 tubos adentro de la tierra a 2.300 pies de distancia para poder sacar el agua, que se mantiene a una temperatura constante de 51, 52 grados, para ocuparla como aire acondicionado y calefacción. Eh, Eso fue otro, y así fuimos. Diseñamos la parte de atrás, lo que le llaman el Lady Chapel, la capilla Lady Chapel, donde construimos también una pared de vidrio. Es una intervención moderna para no cambiar el aspecto del edificio existente, sin embargo, darle un poco de tecnología moderna, A ver si te he comprendido. Estas puertas de vidrio, tú abrís las puertas de bronce, las puertas principales, llamémosle. Tú abres claro. las puertas principales y se cierran las de vidrio para mantener algún nivel de ambiente adentro que pueda ser, digamos, funcional para las personas, ¿verdad? Que sea, ¿es esto el sentido? Exactamente, así que tienen las puertas cerradas de vidrio, la gente puede ver adentro, la gente puede ver que la iglesia está abierta. O sea, cuando las puertas están cerradas, todo el mundo cree que la iglesia no está abierta. Claro. Abres las puertas, cierras la de vidrio y hay esta relación entre el interior y el exterior. Es más, si tú te pones al otro lado de la calle, puedes ver todo el interior de la catedral. Y entonces tienes este sentido de que las puertas están abiertas. Ahora, para entrar tienes que ocupar las puertas laterales, Claro. pero tienes este sentido Conexión visual. de conexión visual. Entiendo que tú eres el único salvadoreño que participó en eso. Claro, yo soy el único salvadoreño y ¿cómo se llama? Y fue mi proyecto, por casi 10 años. Y el haber trabajado, yo trabajé en ello, con esta compañía como 6 años y medio, 7, haciendo ese proyecto. Luego decidí abrir mi despacho y me metí con ellos como
como haciendo consultura para terminar el proyecto. Yo lo terminé ya bajo mi propio despacho de O arquitectura. sea que este proyecto tomó 10 años de restauración. Desde el principio hasta el final, 10 años. ¡Wow! Pero me abrió las puertas a mí para yo poder hacer trabajos con otras iglesias, otras denominaciones. No solo hago, obviamente, iglesias católicas Claro. de todo tipo, restauración, y eso es lo que me hizo a mí abrir mi despacho hace ya que más de 15 años. Cuéntanos sobre tus proyectos. Tú me mandaste ahí unas imágenes, yo les voy a compartir. El proyecto de San Patricio, está de más decir, es interesantísimo. Es una catedral que tiene ¿cuántos años? Eh, Un siglo, no, claro, la catedral se empezó a diseñar en 1840. siglo XIX. Luego, el siglo XIX. Lo diseñaron como por 20 años. Luego, por la guerra civil, paró en los 60, en los 1860, 65. Comenzaron otra vez ahí como en el 67. Empezó la construcción. Bueno, la construcción ya en realidad ya había comenzado antes de la guerra civil aquí en los Estados Unidos y se terminó en 1892. El Lady Chapel lo terminaron en 1903. Así que ya, claro, lleva más de un siglo. Wow, sí, es un tema interesantísimo y lo voy a compartir para que nuestros amigos puedan formarse una idea. Acabamos de estar con otro ingeniero, este sí es ingeniero civil y arquitecto, hablando sobre la restauración de la iglesia del Carmen, que era donde Monseñor Romero se confesaba. Es el lugar de los jesuitas, está ahí en Santa Tecla, es neogótica. Y nos preguntábamos que por qué en El Salvador había tanta iglesia neogótica. Hemos quedado porque están haciendo una tesis sobre eso. ¿Cuál es el misterio detrás de las iglesias neogóticas en El Salvador? Porque hay de diferentes periodos y es un tema pues interesante. Mostraba ahí los fundamentos, cómo estaban los fundamentos de la fachada, que tenían más de un siglo también, estaban completamente carcomidos. Habló él sobre la distribución de cargas de la madera, los sistemas de construcción de madera, ¿verdad? Estructurales de madera a principios del siglo pasado y cómo eran más seguros que los de concreto de este año, y él explicó por qué, de este siglo, y él explicó por qué. Se refiere a los más modernos. ¿Ve? No, él dijo, no habría, no estoy, digamos, hablando en contra del concreto, por supuesto, ni de las estructuras de hoy en día, simplemente explicó por qué eran mejor las de madera de acuerdo a su pensamiento, ¿verdad? Y porque está distribuido todas las cargas de una manera más equilibrada. Eh, Interesantísimo. Háblanos de tus otros proyectos, porque también, Claro. Pero antes, déjame mencionarte esto o sea, son iglesias neogóticas. Ah, San Patricio también es una iglesia neogótica, o sea, obviamente el gótico fue durante el periodo de 1000 a 1400, donde antes la idea era de que las iglesias romanescas eran bastante oscuras, muy poca luz entrando, porque la idea era que el poder de Dios caía sobre ti y tú simplemente tenías que seguir adelante de esa manera. En cambio, la idea gótica en inglés tiene una palabra, uplift, es subir tu espíritu al cielo. No es una opresión, es subir. Entonces, lo gótico todo es, la materia comienza con algo sólido en el suelo y se va disipando en lo que sube. Por eso es que ves los detalles que se van haciendo más pequeños en lo que la estructura crece. eh, ¿Cómo se llama? Vitrales de luz para admitir luz. También eso, todo eso viene en lo que la idea gótica es de uplift, donde tú puedes subir a- al cielo, que es una idea fantástica en realidad. por supuesto, es Claro, una idea liberadora de la claro, opresión del Señor, es una idea del oscurantismo y del periodo oscuro claro, del pensamiento y la filosofía. claro. Tenemos 10 minutos.
Tú me decís si continuamos Podemos, después. no, Tenemos 10 minutos, pero me interesaría digamos, y si mucho tu proyecto. cortamos, me Ok, vuelves a llamar. Este, mis proyectos, mis proyectos están bien metidos en la comunidad. Yo diseño según el sitio. Yo no te voy a hacer un diseño que se puede poner en Nueva York y se puede poner en Los Ángeles, se puede poner en San Salvador. Yo siempre veo la circunstancia del sitio, cómo entra la luz, no solamente la comunidad, todo lo que tenga que ver con lo social, la comunidad, las entradas de luz, los árboles que hay alrededor, y yo diseño según el sitio, en una manera moderna, obviamente, pero la idea es siempre tener esa relación de lo que es la comunidad, lo que es el ambiente exterior y cómo eso entra a tu casa y viceversa, cómo es que tú adentro de tu casa tienes esa conexión visual, esa conexión, esa relación entre adentro, el interior y el exterior, y tiene que ser bien extremadamente decidida a el sitio donde ese edificio va a ser, ya sea una casa, ya sea un diseño institucional o comercial, etcétera. Esas son ese es, en corto, es mi forma de diseñar. Siempre, obviamente, me interesa mucho a mí la trayectoria de cómo una persona entra en una casa, qué es el movimiento que tú tienes para llegar a la cocina, para llegar a... No, no es una idea de ir directamente, que tú entiendas tu casa o el edificio, desde que entres ya lo entiendes, sino que es encontrar momentos especiales en tu ambiente, en tu casa, porque así es como vivimos. Es como cuando tú vas caminando en las calles de Buenos Aires o en las calles de Hong Kong. No la entiendes inmediatamente, tienes que caminar y explorar. Esas ideas yo las traigo, las trato de poner en mi diseño para hacer ambientes especiales, muy dirigidos no solamente al sitio, pero también dirigidos al cliente. Cada cliente es diferente. Entonces, para diseñar, no es repetitivo en mi forma de ver, sino que tiene que ver mucho con el cliente, donde yo trato de aprender. Es como ser un actor de teatro o un actor, punto, donde yo tengo que entender el carácter de Enrique V, quién era, cómo era, entender al carácter para yo poder diseñar para el cliente. Y son cosas que cuando yo empiezo los diseños, siempre tenemos conversaciones con los clientes, quiénes son ellos, qué es lo que desean, les pido que me escriban su biografía para yo poder entenderlos a ellos y poder yo diseñar específicamente a lo que ellos necesitan y quieren. personalizado. La palabra clave aquí sería interacción. Hay una Mm. interacción y cuando escribí, hubo una expo de la construcción aquí y escribí algo y les decía, los arquitectos y los ingenieros no construyen concreto, no construyen acero, construyen formas de vida. Es decir, el cliente no compra una casa porque tenga buen o no concreto. Claro, eso es, el cliente lo da por hecho de que se le está entregando un producto eh, de alta calidad que no le va a caer encima el plafón, ¿verdad? Pero ellos están comprando emociones, sensaciones, una vida, hijos, esposas, perros, gatos. Hay una interacción con un mundo vivo, hay una dinámica interna que debe reflejarse en toda esta construcción. Lo mismo sucede con las empresas cuando hacemos marketing. Te comprendo perfectamente porque y se le dice a los clientes, mire, usted tiene una cultura aquí, no salga a prometer algo que usted no puede cumplir aquí. O sea, usted no le puede decir a la gente que usted es bueno si no es bueno. Usted no le puede decir yo soy el mejor, yo soy moderno si usted no es moderno, si su esquema mental está, digamos, un poco atrasado. Pero me encanta esto que tú dices porque quiere decir que antes de diseñar haces un estudio profundo de todo el ambiente surroundings que está alrededor de donde tú vas a construir para
para poder saber, como dicen los jóvenes, como dice el arquitecto, qué onda ahí, qué es lo que pasa ahí, ¿eh? ¿Cómo sucede? ¿Cuándo sucede? ¿Por qué sucede? ¿Cuáles son las razones de esta comunidad? ¿Es así? Exactamente, y tú tienes que ir al sitio. Yo cuando tengo, me dicen, este es donde quisiera hacer mi casa, yo voy al sitio y paso semanas, a veces meses antes de empezar a diseñar algo, para entender que tienes que entender el lugar es bien muy específico, hay ciertas cosas que suceden de cómo se mueve el viento. Mis ideas siempre es poner el edificio según los vientos para poder eh, fuera de arquitecto, soy lo que llaman en inglés un passive house architect, passive house designer. Yo diseño proyectos donde trato y sigo ciertas reglas para diseñar entendiendo los vientos, entendiendo cómo el sol cuando entra, qué es lo que sucede adentro de la casa, qué es lo que sucede afuera de la casa. O sea, si el sol entra por una ventana en este lugar, va a calentar la casa. ¿Qué pasa si abres la ventana del otro lugar? Todo eso, ese entendimiento es necesario hacer para mí antes de empezar a diseñar. Si yo te hago una casa en el Zonte o en donde sea, tengo que entender ese lugar para poder diseñar correctamente según el ambiente, según el sitio, afuera del entendimiento de los clientes, obviamente. Interesante, qué interesantísimo. Eso, claro, esto sí ocupas arquitectos. No todos los arquitectos diseñan así. No todo, o sea, no todas las personas ocupan arquitectos. A veces compran casas ya hechas y está bien. Pero si ellos quieren, si los clientes quieren una arquitectura específica y dirigida a ellos y al lugar donde están, así es como yo les diseño. Tú me mandaste 3 proyectos cuyas fotografías están allí y voy a compartirlas totalmente cuando se haga la edición. Ahorita nosotros tenemos que cortar, vamos a cortar, se hace el rendering, viene 10 minutos, más o menos, o unos 15 minutos para que tú tomes agua, descanses un ratito y te vuelvo a mandar el link para que tú nos expliques estos 3 proyectos que me enviaste, cómo esta interacción que tú hablas, donde hay sociología, porque te he comprendido bien, hay sociología, hay psicología social, hay antropología, ¿verdad? Porque tú estás construyendo para el hombre, desde el punto de vista del hombre, no desde el punto de vista únicamente funcional y estructural. Tú no estás construyendo para el concreto, como yo dije, no estás construyendo para el hierro, aunque debe ser sólido y debe ser, por supuesto, resistente a las condiciones y a los cambios climáticos y etcétera, y todo lo que está pasando hoy en día. Pero tú estás consciente de que le estás construyendo para el hombre a partir de él y de cómo va él a intercambiar con ese surrounding, con ese medio ambiente, nuevamente, perdón, que rodea este espacio donde tú estás construyendo. ¿Estás de acuerdo? Perfecto. Interrumpimos ahorita y nos vemos dentro de 15 minutos. Perfecto. Nuevamente con Rolando sería en realidad Crejar, ¿verdad? Pero en lenguaje salvadoreño, Rolando Crajer, amigo muy especial. Recapitulemos, Rolando, nos quedamos en el hecho de que cuando diseñas de una forma directa e indirecta, con una serie de ciencias que te acompañan, sociología, psicología social, tendría que ser geología también, qué tipo de tierra, cómo se comporta, los vientos, la luz. Esto es muy interesante y tenías tú unos proyectos y tú me mandaste unas fotos que, nuevamente, repito, compartiré. ¿Podrías explicarnos cómo en estos proyectos que tú me mandaste, cómo trabajaste esta dinámica, este proceso que te caracteriza a ti y, según te he comprendido, a muy pocos otros arquitectos en el mundo que tienen esa visión de diseño? Ok, los dos proyectos que te mandé, ambos ya tenían una estructura existente en el lugar. El primero del que te voy a hablar es el proyecto, el más grande, que es en Connecticut. El dueño es un desarrollador de edificios muy grandes aquí en Nueva York. Él tiene su casa a la par del lago
y al otro lado de la calle había un terreno de 50 acres, no sé cuánto es eso, pero son 20 hectáreas tal vez. Am, Él compró ese edificio, ese terreno, y había un edificio con cabañitas. Era, fue construido en 1927 como albergue para niños y niñas en el verano, quedarse ahí 2, 3 semanas, disfrutar del lago y así cada 2, 3 semanas venían niños diferentes. Tipo summer camp. Summer camp, exactamente, un summer camp a la par del lago. Tenía cabañitas, entonces el edificio más grande era la cocina y el comedor. Y las cabañitas eran como, hay como 6 cabañitas, eran para los niños, las niñas, para los gerentes, etcétera. Ellos querían ocupar todo ese terreno para traer a su familia, disfrutar con amigos, jugar fútbol, jugar varios juegos, pero querían mantener esa idea de que se sintiese siempre como un albergue. ¿Ok? Entonces, lo primero que hicimos es ver cada cabañita, ya estaban situadas, pero ver cómo es que las podíamos modificar interiormente para que fuesen siempre viendo hacia el edificio primordial, donde cambiamos entradas para que fuese una conexión visual entre las cabañitas donde los amigos o las familias se estaban quedando y el edificio grande de Party House. Cocina, un lugar muy abierto, donde está el comedor. Lo que hicimos ahí, la estructura del techo era muy especial. Obviamente nosotros podíamos haber cubierto esa estructura porque se necesitaba insular, porque era un edificio hecho específicamente para el verano, pero ellos obviamente lo quieren tener para todo el año. Entonces la insulación, aquí en Connecticut es muy helado en el invierno, la insulación no podía ir por dentro, tenía que ir por fuera para poder mantener esa estructura visual, donde pusimos luces para aumentar esa idea de cómo ese edificio fue estructurado y construido. Soportamos las 4 paredes, perdón, soportamos el techo totalmente y quitamos las 4 paredes totalmente. El techo estaba él solo con la estructura. Diseñamos de una manera nueva el ventanal, la entrada, manteniendo la estructura del techo, siempre haciendo esta conexión visual con la parte de afuera. Había unos árboles en la parte de afuera, obviamente el edificio ya estaba hecho, eh, con paisajistas, quitamos todos esos árboles para poder hacer un lugar central donde todos los que se quedan en las cabañas y están en el edificio grande, porque también hay 2 cuartos ahí, poder juntarse en la parte de afuera. O sea, el cambio fue más por diseño paisajista, landscape, por fuera, para tener esa conexión. El edificio grande, como era un party house, quería poder tener varias leña para poder tener fogata. Si tú ves ahí en las fotos, vas a ver dónde está la fogata. Es una fogata muy grande, o sea, es casi 5, 6 veces más grande de lo que es una fogata normal, porque era party house, con su cocina, atrás un gimnasio, sauna, etcétera. Y la parte de abajo de la parte de atrás se hizo lo más privado, donde ellos querían tener esta idea de poder subir las escaleras en una manera donde que esa conexión de albergue siempre estuviera conectado. Y así es como diseñamos específicamente las escaleras que te llevan del primer piso o de la planta baja a la planta superior. Como te dije, la insulación es por fuera y así es como incluimos el diseño
de este edificio. El segundo es es una cabaña muy pequeña en Maine, donde también es bastante helado. También solo se ocupaba en el verano. No tiene agua potable, no tenía nada de eso. Pero como fue construida en los años 50 estaba, no había que demolerla, pero ellos querían incrementar la casa, la cabañita era muy pequeña, 8 metros por 8 metros, estamos hablando 64 metros cuadrados, pequeño. Ellos querían aumentar lo más posible. Según el código, no podíamos hacer más que el 50%, así que la cabaña fue de 64, solo podíamos añadir 32 metros cuadrados, pero él quería librería, era un psicólogo, quería librería, espacio para su esposa pintar, etcétera. Entonces, y también, como estaba protegida por el código, no había que demolerla, estaba bien cerca al océano. Si haces una cabaña nueva ahora, la tendrías que hacer casi 50 metros más atrás. El sitio es 75 metros de largo por 12 metros de ancho. La cabaña estaba bien situada al otro lado, cerca del mar. Ellos querían mantener eso. Entonces, y lo bonito de de ese sitio es cuando tú entras, la conexión entre el bosque de atrás y el océano adelante. Entonces, obviamente queríamos eh, que las vistas fueran hacia el océano y hacia el bosque. Entonces, diseñamos una estructura muy específica y especial, y creo que te mandé un diagrama de cómo es que hicimos el techo para, para amplificar la entrada de luz de este a oeste, mantener la vista de norte a sur y darle un énfasis mucho más amplio a un lugar que solamente son 90 y cuánto, 96 metros cuadrados. Y Cuando tú me decís código, ¿te referís a un código de protección en términos de patrimonio cultural? Es decir, porque es una construcción de 1950 o simplemente a los códigos legales y municipales que tiene ahí el lugar. eh, códigos, ambos, pero más el código ¿cómo se llama? Que tiene el lugar para poder poner cuántos baños, cuánta agua puedes ocupar, la cantidad porque no hay estructura, no hay una infraestructura para aguas negras y aguas grises. Todo eso se va a la tierra prácticamente. Entonces, diseñamos lo que yo mucho hablo de esto, pantanos artificiales. Pantanos artificiales es parte de este proyecto porque obviamente cuando tú dejas ir el agua, toda esa agua negra se mete en la tierra y es un problema para el ambiente. En cambio, en los pantanos artificiales recogen todas esas aguas negras y aguas grises y las plantas, hacemos plantas que se comen todo eso y al otro lado de donde plantamos es agua potable prácticamente. Tú puedes tomar esa agua, es tan limpia y entonces lo que regresas tú al ambiente es agua potable. O sea que ahí hicieron ustedes prácticamente un tratamiento de aguas con este, digamos, aspecto creativo, con esta infraestructura creativa, un pantano artificial, Exacto. hay una planta procesadora y convierte el agua contaminada en un agua limpia. Ve qué interesante. Exactamente, Fabuloso, exactamente. fabuloso, porque eso sí es un problema. Cuando me dijiste va a la tierra, el corazón me vibró porque dije, Dios me guarde. ¿Y qué hacen con tanta, no voy a decir la palabra, ¿verdad? Pero todo esto, ya lo dijiste, negro, toda esta parte negra va a la tierra y ¿qué se hace? ¿Eh? Eso sucede en El Salvador. Tú tienes Ah, en toda la costa, todas esas sí, casas sí, sí. no tienen la infraestructura de aguas negras y prácticamente se va a la tierra y eventualmente se va metiendo al océano. O Claro, sea, claro. yo ahorita mismo estoy muy interesado en ver cómo es que traer estas ideas de pantanos artificiales, de diseño, de housing, de diseño ambiental, donde puedas ocupar los vientos, la luz y hacer casas en El Salvador con estas ideas. ¿Te gustaría?
tengo aquí para ti una idea. Tengo mi amigo Guillermo Nubló y el ingeniero Pastrana, acaban de terminar, pero ya están programando la segunda. Hicieron la primera expo el 25 y el 26 de marzo, la primera expo de la construcción. Le llamaron la caja de herramientas porque hicieron una serie de conferencias que eran herramientas útiles, funcionales para los ingenieros y arquitectos. Y hubo gente aquí de España, de Venezuela, de Nicaragua, etcétera. Esta es una idea que se me viene a mí, ni siquiera he hablado con ellos, ¿verdad? Pero tengo la suficiente confianza como para decirles, mira, aquí tengo una persona que podrías hablar al gremio si te interesa. Si no, aquí lo mismo decimos no y no pasa nada, ¿verdad? Eh, eh, ¿Podrías tú hablar o te interesa a ti como arquitecto ejecutarlo? Porque si es así, no he dicho nada, ¿verdad? No, claro, me interesa. Es más, yo por eso he estado yendo a El Salvador, porque me interesa esto de poder hacer eh, casa social, residencias no de 250.000, de 450.000 dólares, aunque también me interesa, pero hacer residencias para gente de menos recursos, pero hacerlas y diseñarlas correctamente para que tengan ellos una residencia, una casa que sea un poco más efectiva y más relacionada a cómo podría ser un diseño en El Salvador. Claro, me Interesante. interesa. Esto implicaría, repito, para que me quede claro y no me quede en la duda. ¿Te interesaría hablar con el gremio o solo te interesa para ti mismo? ¿Cómo que para mí mismo? ¿Pero qué es el gremio? El gremio me refiero porque esta es una cuestión que llega en los constructores y tú das una conferencia, una ponencia y tú les explicas a ellos esta metodología que has aplicado en los Estados Unidos y que es una innovación, porque una parte de la caja de herramientas era innovación. Entonces, podría haber, en este caso, un interés de los Claro. constructores y de los arquitectos salvadoreños de conocer estas ideas tuyas que estás trayendo No, desde Nueva York. no, claro, claro, porque no solamente, o sea, la idea, o sea, si yo hago 50 casitas, o sea, solo se queda ahí. La cosa es poder expandir porque, ¿cómo se llama? La infraestructura en El Salvador, no, o sea, hay que lidiar con ella, ¿no? O sea, mucho de ella no es existente en la costa. Cuando alguien construye, tienes que hacer esas aguas negras que se van a la tierra. O sea, ¿cómo es que tú las puedes desarrollar en donde hagas menos daño al ambiente? Eso es interesante. En la Bocana, a la par del Tunco, que era el solo el lugar de los surfers, y yo estuve en el gobierno y en el anterior, me explico. Ya había creo que se ejecutó una planificación para poner una planta de procesamiento porque estaba matando el turismo, todo iba a parar a la Bocana. Y cuando Claro, yo estuve haciendo la tesis en el SONTE, no voy a citar porque no quisiera yo entrar en polémica, pero pudimos percibir que hay una tubería de un hotel que sale directamente a la playa claro, y está matando el surf. ¿Por qué está matando el surf? Porque esas fecales salen al mar claro. y llegan al surfer y al surfer le pasan a la par. ¿Me No, explico? claro, no, no, es un problema, pero es para los niños que se están bañando, eso es problema. O sea, claro, puedes hacer una planta donde pero eso es diferente porque ella es una planta. Lo que yo estoy hablando es un pantano artificial que es de muy poca ingeniería en realidad. Los ingenieros son los que la hacen problemática porque están pensando de otra manera. En cambio, este es un sistema que se ocupa mucho en el Perú, en el Ecuador, en la China, donde estás muy fuera de infraestructura de una ciudad, donde tú puedes tirar todas estas aguas negras en un pantano artificial, donde las plantas se la comen y lo que sale prácticamente es agua potable. Lo que entra a la tierra es agua potable. Excelente. Vaya, mira, si tú me autorizas, yo hablo con estas personas y te hago saber a ti para que tú te pongas en contacto con ellas en algún momento y se puedan poner de acuerdo si este tema, porque me parece que es tremendamente interesante, me parece que es innovador,
Yo no soy un experto en esa materia, pero con la mejor de las voluntades y porque uno de los valores que este canal percibe es, dice, unirse a todos los proyectos positivos que puedan generar un mejor estilo de vida. Yo puedo ser que no sea surfer, pero estoy compenetrado con el mar. De hecho, los objetivos de este canal están completamente compenetrados con el mar y con los ecosistemas. Me interesa que El Salvador esté cada vez mejor, que sea más limpio, no que sea Claro. más sucio y que esté más contaminado, a pesar de que también me interesa de que vengan los turistas y de que la industria del turismo se termine de desarrollar como debe ser, por supuesto, porque esto No, trae claro. progreso, ¿verdad? Claro, yo he visitado varias comunidades que el Ministerio de Vivienda está haciendo y el costo de esta infraestructura es exorbitante, es alto, para poder conectar las aguas negras de las comunidades donde están, el agua potable, ¿cómo se llama? Es costoso. Entonces, si hay una manera de hacerlo donde cueste menos, sea más natural, sería fantástico poder, obviamente se comienza pequeño. Bien. Bueno, Jorge Darda no está construyendo en el perdón, Jorge Darda no está construyendo en el Zonte. Ahí está haciendo un hotel pequeño con un socio alemán, un proyecto muy interesante. Él me ha hablado sobre ello y está construyendo unas cabañas muy bonitas ahí. ¿En Pues dónde en el Sonte en el exactamente? Zonte, donde estaba la casa de ellos, ¿te acuerdas dónde estaba la casa de ellos? Ok, si yo estoy en la playa, el Sonte en la playa es más o menos es una curva. Pero el Zonte hoy son dos. La parte, digamos, parte número uno y parte número dos. Jorge está en la parte número dos, donde era exactamente donde era la casa de ellos. Ahí está construyendo un hotel y No está me haciendo acuerdo, no me una acuerdo cabaña. dónde es la casa de ellos, porque el Sonte, lo que yo conozco están las dos entradas que te llevan a esta playa. No es esa entonces, es la siguiente. Es que como está partida, digo, Ya. hoy son dos, siempre han sido dos, porque hay una bocana en medio. Ok, Entonces, hoy se ha desarrollado por el Surf City y todo, la han dividido en dos. ok, Entonces, la han dividido en dos, no en términos geográficos, porque eso ya estaba dividido, sino en términos conceptuales y para mercadeo, ¿verdad? Está la parte donde está, digamos, los grandes hoteles y está la parte donde hay hoteles también, hasta ahorita, que yo sepa, pero está, digamos, el área más de restaurantes y hoteles más pequeños, que es la claro, parte claro. donde está Ok, Jorge. No en la primera entrada, sino en la segunda, yendo de San Salvador hacia hacia la Sonsonate libertad, por la carretera del hacia litoral, Sonsonate. ¿verdad? Sí, no, no, entiendo, yo sé, porque he estado viendo al Sonte, hay un proyecto que he estado viendo que está como a 1,5 kilómetros arriba de vivienda y lo he estado viendo porque conozco la gente que lo está haciendo y conozco los que han dado el dinero para él de aquí de Estados Unidos. Y he estado, cada vez que voy, es más, estuve ahí a finales de enero, principios de febrero estuve ahí. Estoy regresando ahorita, me voy el 25 de este mes, la próxima semana. No, no, no el próximo viernes, sino que dentro de 2 semanas, el 25 de abril, voy a estar en El Salvador una semana. Tal vez no podemos ver. ¿Cómo se llama? Yo te aviso y me quedo hasta el 3 o 4 de mayo. Hagamos eso. Cuando vengas, veámonos. Yo voy a conectarte con estas personas para que tú puedas ponerte en comunicación con ellos y puedan hablar abiertamente sobre este tema que a mí, en lo personal, me parece una salida viable y no me extraña que haya sido hecho en Perú, en Ecuador y en China, que son países porque conozco, digamos, la historia de los países latinoamericanos, tienen un mismo origen. Y el urbanismo, yo no he sido urbanista, pero fui jefe de comunicaciones de la alcaldía de Santa Tecla y trabajé mucho con el equipo de arquitectos que diseñaron el Paseo del Carmen. Y en general conozco los problemas de urbanismo de las ciudades en Latinoamérica. No hubo urbanismo durante décadas, me explico. Creció, como tú dijiste, a la brava. Entonces, cuando tú querés, digamos hoy, legislar y querés ordenar las ciudades, te enfrentás a una serie de problemas. De hecho, el ordenamiento que está haciendo el presidente de la República y los alcaldes de Nuevas Ideas responden a ese comando, a esa idea de reestructurar toda la parte urbana y no solo darle un impulso turístico, mercadológico, sino Claro, también ponerlo en mejores condiciones para que las aguas negras y el tratamiento de todos estos problemas que generan las grandes ciudades
digamos, no impacte tanto en el medio ambiente, hasta No, donde yo claro, tengo claro. entendido. Porque eso es lo que se hizo en Santa Tecla y se aprovechó el terremoto que había devastado todo el centro de la ciudad para impulsar esta primera visión. Por cierto, las Naciones Unidas le dio a Santa Tecla en aquellos entonces y de ahí aprendió nuevas ideas y en Nuevo Cuscatlán, en aquellos entonces Nayib, alcalde de Nuevo Cuscatlán. Las Naciones Unidas le dieron dos premios a Santa Tecla por resiliencia, una en Nueva York y una en Ginebra. Rolando, ha sido para mí un placer. Tenemos una hora de video. Quedo pendiente de tu venida a San Salvador. Yo te espero aquí y vamos a conversar. Con el mayor de los gustos, repito, uno de los objetivos estratégicos de este canal es aportar en la medida de nuestras posibilidades, que no son muchas, pero están llenas de ganas, de espíritu, mucha voluntad, ¿verdad? Eh, Cuando en la medida en que las personas vayan donando, como Atilio, que ha sido uno de los donantes más grandes que hemos tenido, tecnología para que nosotros podamos tener mejores capacidades de producción y de postproducción, nosotros vamos a aportar con mucho gusto, con mayor énfasis en todo aquello que signifique algo bueno para El Salvador, ¿verdad? Te espero el 25, tú te comunicas conmigo, yo te voy a conectar con estas personas, ustedes hablan tranquilamente y si se permite y se da, digamos, la coincidencia, estarías tú participando, porque eso depende de ellos, no depende de mí. Yo tengo ahí ganas, Claro, ¿verdad? claro, Estoy claro. pensando en voz alta. Claro, Pero yo los tengo, conozco. yo Acabo de tengo tener que aquí al hablar, ingeniero. yo tengo que hablar con mi consultor, obviamente, de estas aguas, de estos pantanos artificiales, que él es muy, muy buena gente, ya está viejito, pero hace cosas excelentes. Es más, hizo un proyecto de agua, de pantanos artificiales en el Ecuador, cerca de Quito. eh, hizo hizo pantanos artificiales para una ciudad de 135.000 habitantes. Es interesante, ¿eh? No 135.000 habitantes usando pantanos artificiales porque era imposible hacer la infraestructura y conectarla a lo que era existente. Es impresionante, o sea, Y esto está tapado. ¿Cómo se hace para evitar, digamos, el no está tapado. zancudero y No es que no hay sanguijuelos, sino que lo que hace son diferentes clases de arena donde hay plantas, las plantas crecen 1 metro, 1 metro y medio, y están las arenas y vienen las aguas negras, se meten por abajo, las raíces se comen todo eso. Arriba no es que está flotando, no es así, todo está por abajo y no hay zancudero, no hay, pero son temas que hay que obviamente analizar y ver exactamente. interesante? Es que la palabra pantano inmediatamente te remite no Claro, solo a Luisiana, sino que a la ciénaga, ¿verdad? Que tiene claro. zancudo, que tiene aguas contaminadas por encima. Entonces, Claro, pero interesante. no es así, no es, o sea, espantando porque necesita agua siempre, porque si no las plantas se mueren, Aguas obviamente. residuales, ¿eh? Claro, entonces la gente de muy pocos recursos son las que mejor mantienen estos pantanos artificiales, porque ellos saben qué es lo que la tierra necesita, qué es lo que las plantas necesitan y funciona, pero ¿cómo se llama? Claro, no hay zancudero. En los tres que yo he hecho, no hay zancudero, porque no es que es agua flotante, no es así. O sea, el cálculo del agua que entra y cómo es que se está yendo tiene que ser calculado específicamente para que no se quede sobre estas camas de arena prácticamente, Para que no se estanque y no para que no se suceda esto que estanque. acabamos de decir sobre la ciénaga, porque el problema de la ciénaga es que es estancado, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, muchas Perfecto. gracias, ha sido tremendo, tremendo. Estoy muy agradecido contigo, espero que no sea la última vez. A José Alejandro González lo tuve en diciembre, ahorita en mayo lo vuelvo a tener. En aquellos entonces me habló más del surf que de sus proyectos, hoy me va a hablar más de sus proyectos. Si tú puedes tener más proyectos que podamos hablar y que puedan aportar ideas a El Salvador, pues eres bienvenido a exponerlos.
en este canal que desde ya te invita y te da las gracias por haberte tomado este tiempo de tu valioso tiempo de arquitecto neoyorquino. Perdón la redundancia, pero es la verdad. No, no, gracias a ti, José Ernesto. Y cuando yo llegue, yo te hablo y nos juntamos y vemos. Voy a hablar con tu hermana también. Me quiero juntar con mis amigos, a ver cómo sucede. Y ahí vamos. Perfecto. Muchas Perfecto. gracias y Gracias. quedamos pendientes entonces para el 25. Adiós, José Ernesto. Nos vemos, Rolando.